de los buenos, de los absolutamente expulsos y rigurosos con la historia de las guerras carlistas. Gran parte de su obra está dedicada a esta temática, a excepción de alguna obra como La primera bandera española. Tiene conocidas publicaciones en la revista Boletín de Madrid, albergan más de 30 biografías carlistas, especialmente castellanos. Es premio del carlismo castellano. Muchas gracias a todos. Yo pensaba ser más humilde en mi presentación. Me gusta decir que soy simplemente católico, español y amante de la historia, y que sobre todo me dedico, soy un humilde escritor de libros de historia, precisamente porque la historia de España es una gran desconocida por los propios españoles. Quiero, antes de empezar la charla, hacer un plan de comentarios, unos comentarios para dar un matiz diferente hasta lo que ahora os he dicho. Estamos en el Centro Cultural, nos ha invitado el Centro Cultural Hispanista, el Círculo Cultural Hispanista, y se ha hecho, y la bandera de la Cruz de Borgoña sale constantemente en todas las partes, ha salido en el vídeo, pero nadie explica que esto es la bandera de España. Esto es la bandera de España. No es otra cosa nada más que la bandera de España. No es la bandera de los tercios. Los tercios la llevaban porque era la bandera de España. Los hispanistas americanos la tienen porque era lo que llevaban los soldados españoles. Esto es la bandera de España desde el emperador Carlos. La primera vez que viene la Cruz de Borgoña a España es porque la trae Felipe el Hermoso, lleva una escolta de 100 arqueros borgoñones que la llevan en el pecho. O cuando viene el emperador Carlos, viene ya, incluso su caballo, las gualdrapas, lleva la Cruz de Borgoña. Se convierte en el símbolo de la monarquía española y se convierte en la bandera de España. Hasta tal punto que cuando hay un cambio de dinastía y llegan los Borbones, no cambian la bandera, sino que aceptan la Cruz de Borgoña como bandera de España. No es cierto tampoco que la bandera roja igualdad la trajera Carlos III. Carlos III en ningún momento puso una nueva bandera nacional. La bandera nacional que conocemos, la roja igualdad, la trajeron los revolucionarios de Riego. Carlos III lo que hace es simplemente poner una bandera para la Armada. Y cuando se levanta Riego, como lo que quiere es enarbolar una bandera diferente a la del rey, y está en Cádiz, pues la bandera que encuentra diferente a la real, que es esta, la Cruz de Borgoña, la que encuentra la roja igual, la de la Armada, y la enarbola para enfrentarse precisamente a Fernando VII. Esto simplemente demuestra que hay muchas cosas de la historia de España que se desconocen. Estamos hablando de recuperar la historia de España. Yo soy especialista, efectivamente, en las guerras carlistas. Más de 100 años de historia de España que pasa desapercibida. Totalmente. No se habla de la guerra carlista. Para nada. ¿Quién sabe algo de la guerra carlista? Prácticamente nadie. Es más de un siglo de la historia de España. Es el enfrentamiento de las dos Españas de las que en su día habló Antonio Machado. Hay dos Españas que se enfrentan continuamente a lo largo de más de 100 años en una guerra. Son dos cosmovisiones totalmente diferentes de lo que debe ser España. Entonces, es importante que sepamos qué nos estamos jugando. La comunidad hispana, la hispanidad, es algo más que un conjunto de países que tienen una historia común, que hablan la misma lengua, que puede ser un mercado, que pueden ser, digamos, en un momento una potencia geoestratégica. La hispanidad tiene que tener alma. Sin alma, sin una misma fe, no hay hispanidad. Hay un conjunto de países que tienen cosas comunes. Si se pierde la esencia de la hispanidad, que es la religión, una misma religión, la hispanidad no es nada ni tiene futuro. Es algo hueco, es algo sagrado. Sería en todo caso una acumulación de intereses, pero nunca sería un conjunto, porque si no comparten la misma fe, no comparten el mismo espíritu, no son nada.
Dicho esto, lógicamente, es porque les está hablando una persona que es católica. Eso es importante. Cuando uno habla, tiene que explicar quién es, para que la gente que le escucha sepa lo que le están diciendo. Yo soy creyente porque creo que es más fácil creer que hay un ser superior que lo ha creado todo que pensar que de la nada ha surgido todo, que el universo ha surgido de nada, que el orden ha surgido de la nada y que la inteligencia ha surgido de la nada. Eso sí que me parece a mí tener fe, creer en que hay una inteligencia superior. Y como soy creyente, soy católico. Y soy católico porque es la única religión revelada por el mismo Dios. Y como además soy español, porque he nacido en Madrid, y mi padre era de Albacete y mi madre de Segovia, pues soy español, amo la historia, soy católico. Español, y por eso soy carlista. Porque esa es la esencia de la defensa de la historia de España. Quien crea que el carlismo es la defensa simplemente de unas cuestiones dinásticas no tiene ni puñetera idea de lo que es la historia ni lo que es el carlismo. España, la revolución revienta en lo que se llamó el orden político cristiano. ¿Qué era el orden político cristiano? Sin enrollarnos demasiado, el orden político cristiano era ese equilibrio que había entre la potestad del rey y la autoritas moral de la Iglesia. Se habla continuamente cuando llega la revolución, ¿qué es lo que hace? Sustituye a la Iglesia como referencia moral por el Estado. Al sustituir, digamos, ya no son dos elementos diferentes que se contraponen, digamos que la potestad y la autoritas están en manos de la política. Por eso no hay límite y cualquier cosa es posible, porque se van a moldar lo que quieran, ninguno se va, digamos, a oponer al otro. Estas cosas son importantes porque nosotros no podemos, cuando estudiamos la historia y hablamos de la educación, no podemos olvidarnos que tal como nosotros nos enfrentemos desde un punto de vista puramente histórico o economicista o geoestratégico a la realidad, no es lo mismo que cuando uno se enfrenta con una visión religiosa de la realidad, de la lucha del bien y el contra el mal. Yo como católico lo veo todo con una referencia religiosa. Hay una lucha del bien contra el mal, una lucha que tiene su origen ya en el non seriat de Lucifer y que se va, digamos, a desarrollar a lo largo de los años. Ese es el elemento esencial. Nosotros estamos en la negación de la ley natural. Cuando alguien dice, un señor con toda la barba se levanta una mañana y dice soy Mari Carmen, es porque está negando la ley natural, que es la ley de Dios en la tierra. Si nosotros no somos conscientes de que estamos ante una guerra total entre el bien y el mal y que estamos casi en tiempos preapocalípticos, no comprenderemos nada. La solución pasa no por hacer alianzas y actividades, sino por la reconstrucción de un orden político cristiano. Y si no somos capaces de comprender que la esencia de esa reconstrucción tiene que pasar por la cristianización nuevamente de la sociedad, no iremos a ningún sitio. Tendremos ideas, tendremos propuestas, una vez nos irá mejor, otra vez nos irá peor. Porque en esa concepción religiosa de las cosas, conceptos que se manejan continuamente, como pueden ser el concepto de nación, el concepto de Estado, el concepto de patria, el concepto de democracia, son radicalmente diferentes si las entiendes desde una postura religiosa o no. Todo el mundo habla de nación, pero nadie entiende que hay dos conceptos de nación, la nación natural y la nación política. O cuando se habla de Estado, la gente no comprende que cuando un historiador habla de Estado, está refiriéndose a una sociedad perfectamente estructurada, que tiene un gobierno, una administración, un ejército, y es capaz de sobrevivir. Pero cuando un filósofo habla de Estado, no está hablando de eso. Está hablando de un concepto filosófico, de una unidad de intenciones que permite y justifica cualquier decisión. Por eso dicen el Estado somos todos, lo cual es una absoluta mentira, porque ese concepto de Estado es puramente un constructo intelectual.
No es lo mismo la patria para una persona que cree que para una persona que no cree. ¿Qué es la patria? Patria viene de patris, de los padres, y está en conexión con el cuarto mandamiento de la ley de Dios: respetarás a tu padre y a tu madre. Para una persona creyente, la patria es el respeto a lo que hemos heredado de nuestros mayores y la defensa de lo que hemos heredado de nuestros mayores. Y señores, ¿qué hemos heredado de nuestros mayores? Una monarquía católica y misionera. Y si no somos ni católicos, ni monárquicos, ni misioneros, no somos patriotas. Seremos otra cosa, pero no patriotas. Porque la esencia de la patria está en el concepto y en el origen. Nunca va a ser tampoco la solución a lo que estamos pasando, nunca la podremos encontrar dentro del sistema de partidos políticos. Porque el objeto de la política, señores, es el bien común. Y el partido, por definición, es bien de parte. Me da igual que sea de derecha, de izquierda o lo que sea. El partido político es esencialmente antipolítico y tendremos que buscar la solución a las sociedades fuera de los partidos políticos. Y si no, no encontraremos nada. Tendremos buenas propuestas, buenas ideas, haremos guerrillas, pero no solucionaremos nada. Vamos a ver, un pensador católico, Donoso Cortés, decía que todo problema político es en el fondo un problema teológico. Esa es la esencia. Todo problema político en realidad es un problema teológico. Tenemos que tener en cuenta otra cosa, que ya San Pablo, aquí, perdónenme, me voy a poner un poco pedante, San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses les dice que Cristo, vamos a ver, les explico, en el grupo cristiano de Tesalónica se había difundido la idea de que estaba próxima a la segunda venida de Cristo triunfando. Entonces San Pablo se escribe y dice que no se crean a los falsos profetas, que eso no va a pasar, porque primero tiene que triunfar el anticristo. Primero tiene que triunfar el anticristo. No nos engañemos. Está previsto en la Biblia el triunfo del anticristo. Y lo que estamos viviendo es la destrucción de la sociedad cristiana y el triunfo del anticristo. Donde lo que es malo ha convertido en bueno. Esa es la realidad que estamos viviendo. Insisto, está muy bien todos los análisis que se hacen. Yo comparto todos los análisis que se han hecho sobre la situación actual. Aplaudo a todos los que tienen iniciativas particulares. Me parece muy bien. Pero si además a eso no le damos un matiz superior, que es la lucha y la defensa por la verdad con mayúscula, estaremos haciendo un trabajo a medias y casi siempre sin resultados. Insisto, esto se lo está diciendo, lógicamente, un pensador y un historiador católico. Otros podrán pensar de otra manera. Mire, la historia ha estado manipulada. Antes han hablado de Fernando VII y a quien ha propuesto que había que guillotinarle. Bueno, no se conoce para nada a Fernando VII. Yo, como soy especialista en siglo XIX, conozco algo. Te voy a contar simplemente como detalle para que vean ustedes hasta qué punto la historia se tergiversa y se ignora incluso en las más elevadas cátedras. Le voy a decir una cosa sobre Fernando VII. Hay una época de Fernando VII que es la que se llama década ominosa. Cuando la gente habla de la década ominosa, todo el mundo piensa en una década de terror blanco, como llamaron los liberales, una época de terror blanco a la gente de extrema derecha, entonces matando a los pobres liberales. Bueno, todo esto es mentira. Entre otras cosas, porque a Fernando VII, que fue siempre un rey manipulado, entonces le manipulaban los franceses. Los 100.000 hijos de San Luis, que son los que vienen, digamos, a reponer al rey en sus derechos, vienen también con una misión, y es la moderación que existía en Francia, impuesta por los reyes Luis XVIII y Carlos X. Porque aunque había habido una restauración monárquica, todos los poderes previos de la República sobrevivían. Entonces hay un hecho elemental para comprender lo que pasa. Los 100.000 hijos de San Luis ganan la guerra con facilidad, pero no se van de España.
bien, entran en 1823, ganan la guerra unos meses después y no se van hasta 1828. Si esto no se sabe, no se comprenderá que toda la política de Fernando VII estuvo dictada por los franceses. Y hay una prueba de más irrefutable. Es decir, si uno se va a la década ominosa, esto sí que lo tengo que leer, se va a la década ominosa, tengo por aquí, y se lee, por ejemplo, la lista de presidentes que hubo de los gobiernos. Entonces en España, esos 10 años, se encontrará con que no hay un solo realista, ni uno solo. Todos eran liberales moderados, que son los que en principio persiguieron a los liberales más exaltados y inmediatamente empezaron a dar amnistía para que volvieran. Es decir, esa es la realidad de la década ominosa. Todo lo que se ha contado de Fernando VII en la década ominosa y que la gente se cree y todavía maneja es mentira. Así de sencillo, es mentira. Es decir, hay un enorme y profundo desconocimiento del siglo XIX español. Y si no desconocemos el siglo XIX español, no entenderemos para nada lo que pasó en el XX. Aquí se ha dicho muchas veces, aquí se empezó a matar curas en 1821, no 1836. En 1936, la costumbre del 19. Se mataron también muchos frailes en Madrid, ya lo saben, con la historia esta que acusaron de que habían envenenado las fuentes en 1835. En Madrid se quemaron conventos y se mató. Las turras mataron a todos los que pudieron. Pero ya en la guerra de la Constitución hubo una guerra olvidada, de 1821 a 1823, una guerra civil olvidada por tantos amantes de la historia. El primer enfrentamiento fue realmente la primera guerra civil española, de la que nadie habla. Porque cuando se habla de esa guerra, uno se acuerda siempre de los 100.000 de San Luis y no de los 50.000 realistas que estaban combatiendo antes en España. Tenemos un problema. Primero, desconocemos la historia. A todos desconocemos la historia de España. La del siglo XIX, sobre todo. ¿Por qué? Porque es lo que va a marcar todo lo que va a venir después. Y interesaba tergiversarla. Se ha manipulado a Fernando VII, se ha manipulado el tema de las guerras carlistas, convirtiendo a los carlistas simplemente en unos señores que defendían unos derechos dinásticos, más o menos justificados, y olvidándose que lo que estaban enfrentando son dos concepciones diferentes de entender la vida. Una basada en el hombre y otra basada en Dios. Y eso fueron. Por eso yo soy carlista. Porque todavía creo que la sociedad debe estar basada en Dios. Y en eso estamos. Si no comprendemos todas estas cosas, no comprendemos nada. Insisto, con esto yo estoy dando mi opinión. No niego ni un solo, digamos, línea del análisis que, por ejemplo, ha hecho Carlos Santizán. Todo lo que ha dicho es verdad. Por supuesto, también admiro lo que se está haciendo por el otro ponente. Pero insisto, yo tengo que insistir, y para eso estoy aquí, en ese matiz, para mí trascendental, que es la visión teológica de lo que está pasando. No olvidemos que está previsto en la Biblia el triunfo del mal. Y lo que estamos viendo, sencillamente, es el triunfo del mal. Porque tiene que pasar. Entonces usted me dirá, entonces, ¿qué pintamos aquí? ¿Qué hacemos si está previsto que el triunfo del mal? Señores, está previsto que el triunfo del mal, pero en la segunda venida de Cristo, Cristo buscará a su pueblo, porque habrá un pueblo que ha sobrevivido dentro del mal, y es al que salvará. Y eso somos lo que tenemos que ser nosotros. Yo a los jóvenes que formo siempre les digo lo mismo. No te preocupes. Nuestra es la lucha, la victoria de Dios. Y cuando subas arriba, Dios no te va a decir, ¿cuántas victorias tienes en mi nombre? Dios te va a decir, enséñame tus cicatrices. ¿Has luchado por mí? Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener, los que creemos. ¿Por qué no? Pues muy bien. Pero insisto, yo estoy aquí para dar la visión, en todo este problema, la visión de un católico, de un militante católico que está en una formación política católica que lleva luchando contra la revolución 200 años.
el orden político cristiano es la única esperanza. Intentar recuperar ese equilibrio entre el poder político y la moral, que nunca puede depender del propio poder político, porque entonces no sirve. Yo comprendo que mi postura a lo mejor ha sido un poco, digamos, crítica, pero no tendría sentido que yo viniese aquí a hablar simplemente a repetir el análisis que ya se ha hecho y además de forma brillante por ellos. Yo estoy aquí para dar ese matiz que creo que es fundamental para entender lo que está pasando. Y como no quiero aburrirles, lo que sí me someto, como sé que lo que he contado puede ser discutible, a someterme a sus preguntas, si quieren. Nada. Es miembro del Círculo de Nuestra Señora de los Dolores, que gracias a ellos nos han brindado su casa. Ha sacado cuestiones muy interesantes, monarquía hispánica, ¿no? Yo creo que no hay mejores reyes que los nuestros para elegirse en la historia de la defensa de la cristiandad, hasta rematar a los que hemos tenido. Me encanta que últimamente hay historiadores atrevidos que se atreven a dar un paso, a revisar y a defender los discursos tan manidos y repetidos. Fernando VII, Luis del Pino acaba de sacar un libro, María José Rubio acaba de publicar ayer un libro sobre la segunda mujer de Fernando VII y la versión cambia completamente. Así que preguntas, por favor, aquí le tienen. Sí, Marcelino. ¿Cuáles serían, bajo tu punto de vista, los 3 hitos más manipulados del siglo XIX? En España o a nivel mundial, porque claro, eso ya cambia totalmente. Si nos centramos... Sé que así, pero bueno. Sí, vamos a ver, centrándonos en España. Para mí, uno de los hitos más importantes manipulados es el porqué de las guerras carlistas. El pensar que unos señores han estado luchando 100 años simplemente por decir que el rey es el que yo digo, sería convertir a los carlistas en auténticos imbéciles. Es decir, eso es un elemento manipulado. El segundo elemento de manipulación ha sido ocultar lo que son realmente las Cortes de Cádiz, que es un elemento esencial a estudiar, las Cortes de Cádiz. Voy a poner un ejemplo. Yo escribí en su día una biografía de un señor que se llamaba José Álvarez de Toledo, que fue diputado de las Cortes de Cádiz, un personaje muy interesante. Y había sido marino, había sido hecho preso por los ingleses y había estado en Londres y allí le habían hecho miembro de la famosa logia de los Caballeros Racionales o Lautaro. Este señor, cuando regresa a España, le dicen que vaya a Cádiz. Este señor se baja del barco en Cádiz, y se le acercan 3 amiguetes y le dice: oye, vas a ser diputado para Santo Domingo. Así se elegían los diputados de las Cortes de Cádiz. No tenía ninguna validez. La Constitución que se pone como referencia era una auténtica aberración en todos los sentidos. Primera gran manipulación, las Cortes de Cádiz. Segunda gran manipulación, la ocultación de la guerra del 21-23 y su manipulación. Y tercera gran manipulación, digamos, la desvirtuación de lo que fueron las guerras carlistas. ¿Por qué es el luchar? ¿Por qué más de la mitad de los españoles luchaban contra la otra mitad? Es decir, el haber despreciado eso, que es la esencia del siglo XIX, voy a hacerte un pequeño resumen. Me olvido de la guerra de la independencia, de la guerra del 21-23, primera guerra carlista, del 33 al 40, 7 años. Levantamiento del Maestrazgo en 1844. Segunda guerra carlista, 1846 al 49. Levantamiento de Castilla la Vieja, 1855. Levantamiento de La Mancha, 1869. Tercera guerra carlista, 1872 al 76. La última partida carlista es de 1900. Es decir, si nos olvidamos del enfrentamiento que durante un siglo tuvieron los españoles unos contra otros, es que no entendemos para nada lo que es España. José Antonio, perdona, ¿habéis cuantificado el número de carlistas que pudo haber en el siglo XIX? Bueno, vamos a ver. Yo soy muy enemigo de las estadísticas, porque creo que las estadísticas pueden recoger ciertas cosas y otras cosas no.
estadística tú puedes recoger cuántos son católicos, pero nunca la profundidad de la fe. ¿Sí? Es decir, es muy complicada esa estadística. Vamos a hablar del número. El número de carlistas, lo que sí podemos decir es que la mayoría de la población rural era fundamentalmente carlista. ¿Y eso qué significa? Que había un enfrentamiento digamos, mundo rural. No, es que la mayoría de los españoles vivían en pueblos y en las ciudades vivían pocos. Entonces los carlistas eran mayoría en los pueblos porque la mayoría de los españoles vivían en pueblos. Entonces, en las ciudades, ¿qué pasa? Había un gran número de liberales, lo sabemos, por ejemplo, Barcelona, había un gran número de liberales porque, digamos, los centros de poder, la masonería, estaba afincada, digamos, en las ciudades. Vamos a ver, mis últimos trabajos por una revista que se llama Cuadernos del Bicentenario, con la que colaboro habitualmente, para demostrar este tipo de cosas, me pidieron que hiciera una estadística, por ejemplo, de la implantación del carlismo por regiones, para desmentir el tema este de los vasco-navarros, algo folclórico. Entonces yo he identificado exactamente a 262 generales del ejército carlista, nombre, apellido y lugar de nacimiento. De esos 262, solo 56 eran vasco-navarros. Todo lo demás eran andaluces, madrileños, de todas partes de España. Eso. Primera guerra carlista, mayoría. Es la guerra que se le dio y se pudo ganar. Con eso no os voy a aburrir, porque los motivos de por qué don Carlos entró en Madrid no me lo sé, pero no voy a aburriros con ello. Pero es la guerra que se pudo ganar. Las siguientes guerras, no. Porque la fuerza, precisamente, de las ideas de la revolución, entraron en el siglo XIX con mucha fuerza en España, sobre todo después de la Primera Guerra, que había sido muy cruel y devastadora. Entonces, el carlismo, digamos, la implantación social del carlismo, después de la Primera Guerra Carlista, fue decayendo. Hubo un momento en la Tercera Guerra Carlista, que fue la de la Primera República, en que el carlismo repuntó, precisamente porque la República. Por cierto, hablando de la República, la Segunda República, permíteme una cosa. Sí, por favor. ¿Por qué los republicanos pusieron una banda morada a la bandera de España? Porque esto son cosas que sorprendentemente la gente no se pregunta. Vamos a ver. Todas las repúblicas tienen banderas con 3 franjas. Francia, Bélgica, Alemania. ¿Qué significa? Igualdad, fraternidad y libertad. Las banderas monárquicas no. Las republicanas sí. ¿Qué hicieron los republicanos en la Segunda República? Convertir la roja igualdad en una bandera revolucionaria. Con 3 bandas de 3 colores diferentes. Yo sinceramente no sé por qué la gente no se pregunta estas cosas. Como tantas otras. Insisto, el siglo XIX, si entendemos el siglo XIX, si entendemos, por ejemplo, cuál es el origen de la bandera roja igualdad. La bandera roja igualdad, la gente se asombra, por ejemplo, sabéis que contra los carlistas en la Primera Guerra vinieron a luchar 3 divisiones extranjeras, una división portuguesa, una división francesa y una división inglesa. La división inglesa además había sido reclutada en todos los antros de Londres y era chusma total. ¿Qué bandera traían los legionarios ingleses que vinieron a luchar con él? La bandera roja igualdad. ¿Por qué la gente no se pregunta estas cosas? El significado real de las cosas, ¿qué hay detrás? No se trata solamente de saber y conocer datos, sino saber por qué. Perdona, Para eso hay que tener curiosidad, que es lo que nos estás despertando hoy a nosotros, con ganas de escucharte más tiempo, pero apremia y nos vamos con la música, nos vamos con el coro. ¿Dónde está el coro a todo esto? Sí, eso, está el coro. Que la gente se ha quedado... Habrán quedado.